Bueno, primero que nada me gustaría saber si los que están conectados están bautizados, por ejemplo, ya que vamos a hablar del bautismo. María Inés, hola. Hola, por la Iglesia Católica, Ya, ¿qué edad te bautizaron? al mes de vida. Ya. Pauli, Yo sí estoy bautizada eh, por la iglesia evangélica, específicamente pentecostal, ya. y, ¿Cómo a qué y edad? fue hace menos de un año. Ya. Y Porque, anteriormente, porque ¿sí? Pauli, esa es una sorpresa para mí. fui bautizada por la iglesia católica, pero para mí eso no valía. En la iglesia anglicana me dijeron que ese bautismo sí valía y todo, pero para mí no valía, así que estaba esperando la oportunidad y eh, en el verano me ofrecieron incluirme en un grupo de bautismo que fue en Hualqui y, y ahí aproveché la oportunidad con una breve preparación, eh, finalmente se concretó el evento y fue muy lindo. En el Tengo, río. sí, en un río hermoso, en un lugar precioso. Tengo las fotos y los testimonios. ¿Te pusiste una bata blanca? Sí, con una batita blanca, em, ¿Te con hundieron? varios que oraron por mí, y después la inmersión y todo. No quería taparme la nariz, pero me hicieron taparme la nariz y eso. Y fue muy lindo, muy emotivo y muy significativo para mí. La Pauli. Sí. ¿Sabes que mi mamá se bautizó Ya. así, de grande también, por una iglesia pentecostal de Chihuayante, en Hualqui? Me acuerdo de eso, con una túnica y como dice esto, con una preparación, sí. ¿Y Francisca cómo se habrá bautizado? ¿O no está bautizada? Yo Yo, creo que está bautizada porque proviene. Ah, perdón, pensé sí, que no sí, Hola. había sí. llegado, Fran. No, sí estaba, pero es que estaba comiendo, que llegué Ya. recién a la casa, perdón. Ya. Ya, yo, yo igual soy como la Pauli, pero no tanto, o sea, pero muy parecido, porque yo tengo dos bautizos igual, pero ambos, no me juzguen, son por la iglesia evangélica, porque la iglesia de mi mamá es metodista pentecostal, entonces como por la parte metodista bautizan niños, igual. Y sí, no tenía como 4 años, sí. Y después yo me fui a la Iglesia Alianza un tiempo y ahí eso se dio como al mismo tiempo en que yo conocí realmente al Señor o de forma más personal y me pasó lo mismo. Yo dije, como me bautizaron por cumplir probablemente, o eso pensaba yo, mi mamá tendría sus fundamentos, lo creo completamente y yo quiero marcar un antes y un después. Y me bauticé a los 18 años, porque ahí sí me pedían ser mayor de edad para bautizarme, como a conciencia. Pero no fue en río, fue en piscina. Ya. Pero igual, fue completo. ¿Qué más falta? Eh, eh, a ver, Lucía, si podía hablar. Ah, bueno. Hola. Ya, sí, mira. Bueno, yo le cuento que a mí, mi mamá, cuando yo dije el 2007, el año 2007, que quería bautizarme, mi mamá me dijo, pero ¿cómo si a ti te bautizaron en la iglesia evangélica pentecostal cuando eras bebé? Yo le dije, mamá, esos bautismos no sirven. Entonces, estaba media enojada porque como que estaba despreciando ese bautismo que me habían hecho. Pues sí, te echaban agüita en la cabeza y todo eso. Y, y bueno, yo traté de explicarle que no, pero ella tenía sus mañas al respecto, así que fue difícil poder cambiarla de opinión. Y, y casi se sintió ofendida porque nosotros con Lucía tomamos la decisión de bautizarnos, porque fue algo que empezamos a aprender de la escritura. Me acuerdo que leímos la Biblia, decidimos leer la Biblia. Yo la empecé a leer y un día Lucía al lado mío me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, quiero leer la Biblia completa. Y ahí nos pusimos a leer la Biblia y ahí un día le leía uno, el otro le leía a otro. Al final llegamos de mayo a diciembre, me acuerdo, y leímos la Biblia completa y después quedamos más enredados que antes. Muchas cosas que nos parecían desastrosas, como tan carnicero el pueblo judío, como tantas
cosas raras que permitía Dios en el Antiguo Testamento, cómo tanta sangre que corría, como esto de matar niños y mátenlos a todos y que no quede nadie vivo. Y bueno, al año siguiente quisimos volver a leer y empezamos en enero, nuevamente a leer la escritura y la leímos hasta diciembre, pero no sé en qué momento entendimos que teníamos que bautizarnos porque era algo, porque leímos Marcos 16, en donde el Señor dice, el que cree y fuere bautizado será salvo, y el que no cree será condenado. Entonces, eh, me acuerdo que planteamos a unas personas que necesitábamos ser bautizados, y esa persona nos preguntó, nos hizo un interrogatorio, estábamos en mayo de 2007, y nos dijo, no, pero si ustedes ya creen, ustedes ya entienden, no es necesario bautizarlo. Mire, en noviembre nosotros en la comunidad cristiana, esto era en Concepción, en noviembre nosotros calentamos la agüita y se bautizan, y nosotros empezamos a decir con Lucía, oye, pero si nos morimos antes, no hemos cumplido, entendimos que ese era un mandato de Dios. Entonces, no, nos dijeron, miren, si ustedes ya han creído, pero aquí dice, el que cree y es bautizado será salvo. O sea, entonces, no se preocupe. Entonces nosotros no tomamos, no consideramos lo que él nos estaba diciendo, y dijimos no. Y justamente estábamos construyendo nuestra casa, y había una persona trabajando en nuestra casa, y él era diácono, su padre era pastor de una iglesia pequeñísima, por ahí, por el barrio norte, más o menos por ahí, y resulta que les planteamos este asunto, él nos entrevistó, y ya dijo, sí, yo los puedo bautizar, y nosotros le dijimos, de bautizan hoy día, era un día sábado, pero ¿cómo? Digo, pero si Felipe, cuando fue con el eunuco, y le explicó la escritura, iban ahí en el carruaje, y el eunuco dijo, pero aquí hay agua, entonces, ¿qué impide que sea bautizado? Entonces, nosotros estamos aquí a 2 cuadras del Biobío, vamos, metámonos al Biobío, bautízanos. Entonces, no, él se emocionó mucho, espérate, dijo, espérate, voy a hacer unas llamadas. Y se puso a llamar y nos dijo, ya, mañana lo bautizamos en la Laguna San Pedro. Ya partimos un día, nos levantamos en la mañana, estaba totalmente lleno de neblina. Yo miré la neblina, nos veíamos como a media cuadra, y dije, aquí nos vamos a agarrar un resfriado, pero realmente nos vamos a morir con este bautismo. Y llegamos a la Laguna San Pedro y estaba totalmente despejado, parece que Dios nos tenía despejado la laguna, y llegó una micro con gente de la iglesia de él, una micro así, tenía todos los mirones, ¿eh? Tenía un público, y llegó una cantidad, no sé, habrán llegado 30 personas, no sé, llegó una micro llena, y resulta que ya, y ahí nos metieron a nosotros, nos pusieron una bata blanca, nos metieron al agua y nos bautizaron. Y eso ocurrió el año 2007. Bueno, yo les quiero primero que nada decir que siempre le van a preguntar si es necesario el bautismo y todo eso. Bueno, hay una cosa que el Señor nos dice, que nosotros entendemos que Él es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Salvador. Pero hay algo súper importante que también lo aprendí de esta persona que no nos quiso bautizar, que nos decía que nos metiéramos en el agüita en noviembre, y por esa causa nosotros no nos congregamos nunca con Él. O sea, no nos quisimos congregar definitivamente con él porque no nos quisieron bautizar. Entonces, como nosotros queríamos. Entonces, él nos dijo algo, que muchos dicen que Jesús es el Salvador, ¿ya? Pero eso no es suficiente. Jesús tiene que ser nuestro Señor, ¿ah? Y someterse al señorío de Dios es obedecer, es obediencia, ¿ya? La obediencia, de hecho, la misma palabra de Dios dice que creer es obedecer. De hecho, cuando ustedes van al texto griego, a las palabras griegas originales que son traducidas en nuestra versión Reina Valera 1960, por ejemplo, las palabras griegas originales, en algunos textos se usa como creer, y en otros mismos textos esa misma palabra se usa como obedecer. Entonces, los traductores bíblicos siempre y algunos textos de la Escritura nos hacen entender que la creencia y la obediencia son prácticamente similares. O sea, es imposible que nosotros digamos que creemos, pero no obedecemos, ¿eh? Y el bautismo, es un mandato del Señor Jesucristo. Vean, alguien puede abrir la Biblia en Mateo 28, versículo 19, por favor. El conocido, la Gran Comisión.
Este texto fue, ¿no es cierto? Estaba el Señor Jesús, vamos a contextualizar, lo vamos a poner en la situación. Mira, el Señor Jesús había sido muerto, había resucitado, había estado 40 días apareciéndose a los discípulos en diversas circunstancias. Estábamos entonces a 40 días de la resurrección y estábamos a 10 días de Pentecostés, ¿ya? Y el Señor Jesús es alzado, antes de ser alzado a los cielos, se reúne con sus 11 apóstoles, pues no estaba Judas, y el Iscariote, y le dice esto, que es muy conocido. A ver, ¿quién lo lee? Mateo 28:19. Por tanto, Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ahí se fija que hay una ordenanza del Señor de ir a las naciones, de evangelizar y de bautizar a aquellos discípulos que reciban la enseñanza, crean, por supuesto, en esto y sean bautizados. O sea, y fíjense que aquí hay algo interesante porque Él le da la orden a sus discípulos, en este caso eran los apóstoles, pero hoy día lamentablemente se ha entendido que solamente los pastores tienen que bautizar, pero en realidad si a cualquiera de nosotros que ya es discípulo del Señor, si tuviéramos la ocasión de bautizar a alguien, la Escritura no dice en ninguna parte que el pastor tiene que bautizar, que el maestro tiene que bautizar, que el profeta tiene que bautizar. Dice que los discípulos, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos. No hay algo específico que tenga que hacerlo una determinada autoridad, aunque generalmente nosotros, si alguien nos pide bautismo, nosotros generalmente se lo llevamos al pastor y lo llevamos a la congregación, se lo llevamos a los líderes para que ellos lo bauticen, para que ellos le hagan una entrevista. Esto, mire, según las normas, tenemos que tener cuidado con el fariseísmo, que son normas eclesiásticas que empiezan a surgir, si realmente hay muchos que le hacen clase, en la iglesia donde yo voy le hacen clase de bautismo, el pastor ve a los postulantes, los entrevista varias veces, le hace varias clases, se juntan con ellos, pero cuando vemos, por ejemplo, el eunuco que recibe instrucción de Felipe, el apóstol, Felipe en ningún momento le dice, mira, vamos a tener que hacerte unas clases de la escritura y para ver si tú entiendes bien esto. Claro que el eunuco etíope no era un ignorante de la escritura, sino que él sabía la escritura, de hecho había ido a adorar a Jerusalén y venía de vuelta cuando se le apareció Felipe y tuvieron ese encuentro, y ahí mismo en el camino es bautizado. Bueno, si ustedes van a Marcos 16:16, se van a encontrar con que el Señor Jesús no es la primera vez que da esa orden, sino que van a encontrar ustedes ahí un texto que habla el Señor Jesús con respecto a precisamente el bautismo, que yo ya se los mencioné recientemente, que fue el texto que nosotros revisamos con Lucía y decidimos un bautismo urgente, ¿m? Por el miedo, digamos, a irnos de este mundo y no cumplir con la ordenanza de Dios, del Señor Jesús. Está entrando Daniela. ¿M? ¿Qué dice Marcos 16:16? El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Claro. Pero fíjense en lo que dice, ¿no es cierto? El que crea y sea bautizado. O sea, el Señor está mostrando que hay un camino, hay una norma que Él establece, que es creer y ser bautizado. O sea, el bautismo es una señal dada por Dios, es una ordenanza dada por el Señor Jesús. Entonces, si nosotros decimos que Jesús es nuestro Salvador y decimos que Jesús es nuestro Señor, entonces debemos obedecer lo que dice nuestro Señor. Y el Señor está diciendo que el que cree y sea bautizado será salvo, más el que no cree será condenado. Pero fíjense ustedes que alguien puede ser bautizado y no creer, como ocurrió muchos durante la historia de la iglesia, en donde ejércitos completos fueron bautizados para volverlos cristianos, y la gente no creía y lo bautizaban, pero el tema no era el bautismo, sino la creencia. Entonces el Señor, nuevamente volvemos a la base,
El Señor dice que el que cree y sea bautizado será salvo. No dice el que sea bautizado será salvo, sino tiene que haber una creencia, una fe en el Señor Jesús, una fe en el Evangelio, una fe en que la persona se arrepiente de sus pecados y cree que el sacrificio de Cristo le limpia todo pecado. Y eso es de loco, por eso que el Evangelio es como locura, porque imagínate, usted va a un incrédulo y le dice, mira, todas las cosas malas que hay hecho en tu vida, todos tus adulterios, todas tus fornicaciones, todos tus robos, van a quedar en nada y vas a quedar libre de toda condenación si tú crees que Jesús murió por ti en la cruz hace 2000 años. Es como, hay que creer en eso, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo? No, porque Él derramó toda su sangre por ti. Él derramó su sangre por mí. O sea, claramente hay que ver, a tener una creencia en eso y eso, por supuesto, es trabajo que hace el Señor en uno, que el Espíritu Santo hace que uno comprenda esas cosas. Entonces, vamos a ver otro texto que aparece ahí por Romanos, que es un texto que habla también... veamos Hechos capítulo 2, versículo 38. Esto sucedió 10 días después, fue en Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta que se hacía 50 días después de la fiesta de Pascua. Y esta fiesta celebraba, ¿no es cierto? Se celebraba y ahí el Señor derrama la promesa que había dicho que sería derramado el Espíritu Santo. Y fíjense ustedes que lo que había hecho Jesús 10 días antes eh, se cumple en Pentecostés, ¿verdad? Y ahí dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, o sea, hablando Dios a través de él, dice, ¿qué es lo que dice Hechos 2:38? ¿Lo leo? ¿Sí? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Correcto. ¿Sí? Ahí hay otro elemento que ya lo mencioné, que es el arrepentimiento, ¿no? Porque una cosa es creer que la obra de Jesús es así y lo otro es estar arrepentidos. Entonces, para la salvación necesitamos dos elementos básicos: fe y arrepentimiento, ¿no? Si no tenemos arrepentimiento, vana en nuestra fe, y claro, va a ser necesario porque nosotros debemos reconocer que hemos cometido pecado. Entonces, ahí tenemos un choque con la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Porque la Iglesia bautiza a niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué nivel de arrepentimiento tiene un niño? Entonces, en un niño no hay ni fe ni hay arrepentimiento. No se cumple, no se cumple el mandato del Señor Jesús que dijo, el que cree y sea bautizado será salvo. Pero el niño no está en condiciones de creer. Yo cuando me bautizó a mí el pastor evangélico, me echó agüita en la cabeza y me bautizó cuando estaba niño, recién nacido, no sé. No sirve porque yo no tenía ni fe, ni creencia, ni arrepentimiento. O sea, no cumplía para nada los criterios como para que mi bautismo fuera válido. Entonces, fíjense ustedes que el apóstol Pedro, esto lo dijo 10 días después de la gran comisión, cuando el Señor Jesús le dice que eso que leímos recién, que vayan por el mundo, a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, en otra ocasión podemos hablar de ese tema que es muy interesante, que es que Pedro precisamente, literalmente no dice bautícese cada uno en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino Pedro dice bautícese en el nombre de Jesucristo. Es un tema que es importante, es muy grueso eso, para estudiar y para que hoy día en otra oportunidad podamos entender eso. Pero lo importante ahora es que Pedro le dice que tiene que haber arrepentimiento. Entonces, cuando toda la gente se llenó de congoja porque habían matado al Señor y el Señor mismo había hecho el sacrificio por ellos y que las escrituras habían cumplido y que era el Mesías, entonces la escritura dice que 3.000 personas
en aquel día se arrepintieron ahí en Jerusalén y, y, y hubo un bautismo masivo de toda esa gente. Bueno, todo esto nos tiene que ir aclarando la película, que primero que nada, ¿no es cierto? Como hemos dicho, el bautismo no es un reglamento de la iglesia, no es algo que lo inventó el pastor ni la congregación X o Y o Z, sino que esto sale en la escritura, es ordenado por el Señor Jesús, ordenado por Jesús en Marcos 16:16 y es ordenado por Jesús en Mateo 28:19, ¿ya? Entonces, no es algo que depende de la iglesia en que esté, no, porque no depende de la iglesia en que esté, sea bautista, sea luterana, sea la que sea, anglicana, católica. Nosotros, si nos guiáramos por las escrituras, debiéramos entender que esto fue ordenado por Jesús y está ligado a la fe y al arrepentimiento. Por lo tanto, quedan excluidos cualquier situación, por ejemplo, que tengamos una persona inconsciente, en estado de coma, y que venga alguien y le tire agua y le meta la cabeza en el agua sin haber ningún entendimiento de lo que está haciendo. Por eso que decimos que esto tiene que ser, tenemos un tiempo que se nos puede acabar en cualquier momento. Nosotros ese tiempo lo entendimos en mayo de 2007. Nosotros nos imaginábamos si nos morimos esta noche y no cumplimos. Nosotros sabemos que tenemos que ser bautizados y teníamos ese deseo de ser bautizados. Había muchas cosas que no entendíamos para nada de la escritura, pero sí nos quedó claro que teníamos que ser bautizados. Ahora, en cuanto al bautismo, podemos entender muchos bautismos, el bautismo en agua, pero claramente el bautismo que más nos interesa es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Porque el bautismo del Espíritu Santo es el bautismo en donde el Señor viene a nosotros espiritualmente y nos llena de poder, de autoridad, para poder enfrentar el camino del Evangelio. Porque así, con las manitos que tenemos, con los piececitos que tenemos, con la mente, con todo nuestro pasado, con todas nuestras debilidades, con todos nuestros miedos, no vamos a poder enfrentar un camino de obediencia. Porque recuerden ustedes que esto es fe, y fe significa obediencia. El Señor, vuelvo a repetir, es el Salvador, pero también es el Señor. No el Señor, sino yo tengo que aprender a decir, es mi Señor y mi Salvador, ¿ya? Eso es súper importante que podamos entender. Y el bautismo en sí, ¿qué es lo que significa? Esta es una representación, ¿no es cierto?, de la nueva vida en Cristo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, por ahí por Romanos, capítulo, ¿cuánto era Romanos? En donde aparece Romanos 6, versículo 4, por favor. Romanos 6, capítulo 4. Capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. ¿Si alguien lo puede leer? Porque aquí vamos a leer qué es lo que representa el bautismo. Vamos a leer que representa el morir al pecado y el comenzar una nueva vida con Cristo, ¿no? El ser sepultados con Él en el bautismo y por eso que a los que defienden la inmersión total en las aguas, dicen que al meter totalmente el cuerpo en las aguas es una señal, es un símbolo de ser enterrados. Bueno, ahí no somos enterrados, pero somos enaguados, algo así, metidos introducidos en el agua, ¿no es cierto? Y sumergidos, ¿eh? Y eso de ser sumergido indica que nosotros somos sepultados. ¿Qué es lo que dice entonces Romanos 6, versículo 4? Yo lo puedo leer. ¿Ya? Está en NTV. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Somos sepultados juntamente con Él por muerte por el bautismo. Entonces, simboliza muerte y simboliza nueva vida. Esto de hacer el bautismo primero que nada, es una obediencia a Dios, pero también es una señal a otros, ¿no? Porque qué emocionante, no sé si ustedes han concurrido a estos eventos cuando bautizan gente. No sé, yo me emociono, lo he visto no sé cuántas veces, pero me pongo a llorar como cabro chico, me emociona ver
como jóvenes o de repente personas, abuelitos que uno dice, si lo dejan mucho rato bajo el agua, lo van a adelantar muerto. y no sé si ustedes han visto por las redes sociales, de repente que personas que lo han metido como una sábana, la persona postrada, lo han introducido en una piscina, lo han introducido en una tina, y para poder la persona deseoso de cumplir con ese mandamiento. Entonces, qué bonito que si alguien no ha sido bautizado, pueda tener hacer esa señal, primero de obediencia a Dios, y segundo, porque otros se van a alegrar de que ustedes, y se van a estimular, van a estar contentos, y a lo mejor alguien que no haya tomado la decisión y esté pensando, bueno, pero igual si yo creo, igual no importa si me bautizo o no me bautizo, como el ladrón en la cruz. Lo típico, ¿no es cierto? Como el ladrón en la cruz. Bueno, pero usted no está crucificado, no está ahí a 2 o 3 horas de morirse, ¿me entiendes? Entonces, a veces la gente saca de contexto algunas cosas para, en el fondo, justificar algo tan sencillo que bautizarse, si es pegarse una entrada al agua, pero no, que no quieren, que hay muchas excusas, pero lo importante es que uno lo haga. Y esto recomendarlo a personas que ya pueden tener creencia, fe, conciencia de pecado y arrepentimiento. El otro día discutíamos en la iglesia si es correcto bautizar a un niño de 11 años, de 12 años, de 13, y la experiencia, había una persona que decía, mira, a mí me bautizaron sumamente niño y aquí estoy en la iglesia y nunca me he apartado. Habían también experiencias contrarias porque decían, no, es difícil bautizar a un niño de 12 años porque, por ejemplo, no ha conocido el pecado sexual. Entonces, wow, qué fuerte eso, que entonces era complicadísimo, por ejemplo, bautizar a un niño muy pequeño que todavía no ha conocido, por ejemplo, todo esto de la sexualidad y de la tentación sexual que es tan fuerte, tan potente. Entonces, mmm, pero igual, bueno, habrán caso y caso. Lo importante es que uno vea primero que nada tenga una convicción clara. Es una señal, es una obediencia, fue instituido por Dios, por el Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Representa lo que Él hizo por nosotros. Representa que nosotros hemos muerto al pecado al ser bajados al agua, hemos muerto al pecado y al ser levantados después de salir del agua, somos resucitados juntamente con Cristo, como dice el apóstol Pablo ahí en el libro de los Romanos. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con muchas cosas que lo importante debemos saber que se realiza con agua. El bautismo del agua se realiza con agua. El bautismo del Espíritu Santo, que es otro bautismo, lo realiza Dios. Y ahí nos vamos a encontrar con otras discusiones, que si estoy bautizado en el Espíritu Santo, si hablé en lengua, no hablé en lengua, etcétera, etcétera. Pero si vamos a hablar del bautismo en agua, el bautismo, debemos conocer que es una obediencia, lo que significa, lo que representa, y que es una señal pública. Y por eso que fue bueno que el pastor, por ejemplo, ese día no nos haya ido, el hijo del pastor no nos haya ido a bautizar al río Biobío, como nosotros queríamos, porque él quería, dijo que era la primera vez en su vida que veía dos locos que querían bautizarse ahora ya, ahora ya, ahora ya, ahora, bautíceme ahora, si está el río ahí, está a 2 cuadras, vamos, bautíceme, métanos al agua. Usted tiene autoridad, ya, métanos al agua, hagamos, terminemos, acabemos luego con esto. Y para la iglesia de él, dijo que era una experiencia que había muchos de su iglesia que llevaban años en la iglesia, años, y todavía no se habían bautizado. Y esto era una bofetada para ellos, también era una gran experiencia, una lección para muchos que llevaban mucho tiempo y aún no habían tomado la decisión de bautizarse. Y no sé qué es lo que habrá pasado después, si habrá habido alguna persona que vio este bautismo de dos locos que querían bautizarse de urgencia, como una señal para otros también de lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, eso tienen que tenerlo claro. Si, que el bautismo que probablemente aprendieron ustedes o a mí me practicaron cuando niño, no tiene asidero en la escritura, porque tiene que haber estas características, tiene que haber conciencia de pecado, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber fe en el Señor Jesús, tenemos que entender la obra que Él hizo por nosotros, tiene que haber creencia en Él y tiene que haber obediencia. Y eso usted sabe que un niño no lo puede hacer.
sea, claro que la Iglesia Católica trata de mostrar esto como una señal de apertura, de abrir las puertas a los niños al reino de los cielos, como se basan también en la Escritura cuando el Señor dice, dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero eso es también sacar un texto de su contexto y meterlo en otro lado, o sea, estamos haciendo un plato poroto y le queremos sacar el caldito para hacer un queque, entonces no nos va a quedar muy rico el queque, ¿entiendes? Porque estamos sacando de otro lado. Entonces, es importante, mis queridos auditores, que entendamos que cuando nosotros nos bautizamos, eh, estamos queriendo vencer a Dios. Acuérdense, ¿qué significa esto? ¿A qué nos llama el Señor? El Señor nos llama a una vida eterna con Él, una vida eterna con Él, a una comunidad, a una familia. Entonces, lo que el Señor quiere es hijos obedientes. O sea, ¿quién de nosotros no nos da dolor de cabeza un hijo desobediente, ¿no es cierto? Un hijo desobediente. Dios sabe que nosotros somos desobedientes en una cosa, desobedientes en otra, obedientes en una cosa, desobedientes en otra, pero finalmente hay un ser espiritual que está creciendo de nosotros, que está creciendo dentro de nosotros. Tenemos un ser carnal que hace un montón de cosas, porque en este momento nosotros tenemos a la carne y al espíritu habitando dentro de nosotros mismos. Pero hay un ser espiritual que está creciendo. Y ese ser espiritual tenemos que alimentarlo de lo correcto, de lo correcto. Entonces, lo correcto es esto. Si alguien no se ha bautizado, si esto, para que usted le hable con seguridad. Y cuando se le proponga o alguien le diga, mira, nosotros debiéramos estar capacitados, como le decíamos, a encontrarnos un día con alguien y que nos dijera, ¿por qué no nos bautiza? Aquí tenemos una piscina. Bautízanos. Y usted lo va a decir, mire, y si usted le hace una entrevista clara y descubre que efectivamente él entiende la obra del Señor Jesús, entiende la obra de la cruz, entiende que él es un pecador, entiende que está arrepentido, él cree que esa obra lo salva, él cree que estaba muerto a sus delitos y pecados y que en Cristo tiene resurrección, entonces está listo para hacer esta señal de muerte en el bautismo y resurrección a vida eterna. A través de esta señal de introducirse al agua y volver a salir. Van a encontrar de todo en esto gente que le dice que tiene que ser con agua corriendo. A mí cuando una vez me encontré con un pastor acá de la iglesia Asambleas de Dios y lo primero que me preguntó, ¿dónde te bautizaste? Yo le dije en la Laguna San Pedro. Ah, no, dijo, ser bautismo no vale. ¿Pero por qué no vale? No, porque tiene que ser en agua corriendo. Tiene que ser un río. Me echaron abajo el bautismo. Cuando yo fui a decir que había sido bautizado en un lago, me dijeron, no, tiene que ser agüita corriendo, tiene que ser un río. Hay gente que te va a decir, no puede serlo en una tina. No, tiene que ser en agua natural, en un lago, en una laguna. Eso ya es fariseísmo, ¿entiendes? Hay alguien que te va a decir, a mí me dijeron, ¿y quién te bautizó? ¿Un pastor? No, le dije, yo me bautizó el hijo del pastor. Ah, no vale, tiene que ser un ministro con todas las de la ley y todas las cuestiones. Pero mire, nos vamos a encontrar con varios detalles, pero lo importante es lo grueso de ahora. Si se cumplen esas condiciones, entonces habremos cumplido lo que el Señor ha mandado. Y qué bonito irse de este mundo, por lo menos, haber cumplido estos mandatos. Ahora, el ladrón de la cruz no lo pudo hacer. No lo pudo hacer porque ¿dónde le van a meter al agua ahí? Era imposible. Ya había fe en él, había creencia. Un poquito, últimos detalles, le voy a decir, siempre hablan del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, hermano, es un tremendo ejemplo donde hay muchas cosas que sucedieron ahí. Ese ladrón, al principio dice la Escritura, ofendía al Señor, dice que los dos ladrones ofendían al Señor. Pasó algo durante las horas de cruz, las 6 horas de cruz, que este ladrón cambió su ofensa hacia el Señor porque dice que los dos ladrones lo ofendían. Uno de los evangelistas decía que los dos ladrones lo ofendían. Y en un momento empieza, ¿no es cierto?, este ladrón a oponerse al otro ladrón y a declarar públicamente que él era el Señor, que él era el Mesías, cuando le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. O sea, primero lo considera un rey, considera que va a volver, considera que es el Mesías, porque eso inmediatamente lo pone en el diagnóstico de Mesías. Se somete al señorío de él. Le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino, dame un puestecito, dame un lugarcito en tu reino. ¿Entiendes? Entonces,
claro, el nivel de fe, de creencia es tremendo, pero nosotros no estamos colgados en un madero para decir, yo no me voy a bautizar porque el ladrón en la cruz no se bautizó. No, porque eso ya sería desobediencia, porque Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado tiempo. Dios nos ha tenido misericordia, podría habernos fusilado, habernos reventado cualquier día de estos, y no lo ha hecho. Él tiene sus razones, y si estamos aquí es para que hagamos su voluntad, para que seamos obedientes a Él. Eso. Eso más o menos a grandes rasgos de lo más importante, porque nos vamos a encontrar con que no, que hay que echarle agüita en la cabeza. Bueno, se entiende que yo quise hacerlo como el bautismo porque si a mí me echan agüita en la cabeza, no estoy demostrando que yo estoy siendo sepultado juntamente con el Señor en el bautismo. Porque a un muerto no le echan un poquito de tierra en el ataúd o si lo entierran así, le echan un poquito de tierrecita, un poquito. Al muerto los meten al hoyo, ¿no es cierto? Cierran la sepultura y eso es sepultación. Sepultación, claro, pero va a haber gente que lo va a decir de otra manera, pero claro, hay casos especiales donde tenemos a lo mejor un enfermo postrado, un abuelito que ya está en su camita y que usted va, le presenta el mensaje y, y el abuelito dice, sí, yo quiero que me bauticen. Claro, no va a agarrarlo al pobre abuelo y le va a adelantar en 3 días la muerte y lo va a meter a una tina, ¿no es cierto? Pero Dios entiende, porque Dios no es un Dios realmente tan severo como nosotros. No, si no sale la letra chica aquí, no sale. Dios es un Dios lleno de gracia, de misericordia, de amor. Que imagínense cualquiera de ustedes que no hubiese hecho el acto del bautismo, Dios le amó por mucho tiempo, pero qué bueno que lo haya comprendido, ¿no es cierto, Pauli? Y que el año pasado te hayas bautizado, ¿eh? Y Yo, llevando yo tantos años, siempre lo tuve claro. claro, sí, y tantos años, ¿cierto? ¿Y por qué no lo Empecé habías hecho? ¿Me entiendes? porque no se había dado la oportunidad yo había orado mucho para que el Señor me abriera el camino en alguna parte, pero tampoco sabía cómo hacerlo y llegar a una iglesia que no conocía y todo y pedir por favor bautícenme, no se me ocurrió en realidad, pero lo tenía ahí el bichito todo el rato. Entonces Bueno, tenía que hacer, y por obediencia, o sea, era como una misión pendiente que no podía seguirla postergando. ese, ese. Entonces lo hice, porque, y bueno, quisiera comentar que para que se entienda respecto a lo que tú dijiste de los niños que no tienen conciencia de pecado, claro, o sea, en la medida que el Espíritu Santo no les haya revelado cuán pecadores son y somos todos, no están habilitados para recibir conscientemente el bautismo. Coincido plenamente en eso, Claro, porque- pero no necesariamente hay que haberse expuesto a todos los pecados para poder tener conciencia. O sea, en el caso que tú decías de que algunos argumentan que el niño de 12 años claro, eh, todavía no sabe lo que es la verdadera tentación del sexual, sexo, por claro. ejemplo, eh, eso no pienso que esté tan adecuado porque si fuera por eso nosotros nunca dejamos de Claro, conocer la magnitud a que pueden llegar los pecados de otras personas y sí, nuestros también. sí, Entonces no pienso que ese sea un buen argumento, claro, porque nosotros lo que tenemos que entender es que por esencia somos pecadores, que nosotros no nos vamos a despegar del pecado y que el pecado no es hacer, el pecado es ser humano. O sea, ya en ser humano ya somos pecadores. Aunque viviéramos encerrados en una pieza donde no pudiéramos hacer nada, igual somos pecadores, porque nosotros pecamos porque somos pecadores. No nos claro, convertimos en pecadores por pecar, claro, porque antes de pecar ya somos pecadores. sí, Entonces, teniendo conciencia de eso, podemos arrepentirnos. Y que nos arrepintamos no significa que no vamos a volver a pecar. Haremos lo posible, pero no nos vamos a librar nunca en este cuerpo mortal del pecado que va más allá de la acción. El pecado está en en nuestro corazón, en nuestras intenciones, en lo más recóndito de nuestro ser, así que no hay caso de librarse. Ahora, claramente el Espíritu Santo nos va a darnos cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta. Y el pecado
o sea, la conciencia de pecado la tenemos más a flor de piel y nos descubrimos pecando a cada paso. O sea, por lo menos a mí me pasa que el Espíritu Santo me revela tupido y parejo cuán pecadora soy. Entonces, teniendo eso claro, uno puede acceder al arrepentimiento por la fe que tiene y porque sabe quién es, y al perdón. Correcto. Así es, así es. Nunca dejamos, hoy día, y cada vez van apareciendo más pecados. Daniela, dime nomás. Prende tu micrófono. ¿No se escucha? ¿No la escucho yo? Niela, no te Tampoco. escuchamos. Ah, sí. No se escucha. Dani, No se escucha. Tienes problema con tu micrófono. Tienes problema con tu micrófono. Escribe, escribe. Manda, escribe lo que quieres decir. Porque no se está escuchando. Claro, bueno, la idea es Oiga, que hoy ay, día nos perdón. quede claro, ¿sí? ¿Francisca va a decir algo? Sí, es que quiero como, sin intención de confundirnos más, pero plantear algunas cosas. ¿Ya? Independiente de que la iglesia protestante o evangélica, algunos bauticen niños, otros bauticen adultos, hay una diferencia más importante con la iglesia católica en cuanto al bautismo. Y es que el bautismo para la iglesia católica es un asunto salvatorio, Mm, pero para la iglesia protestante es un asunto más bien eclesiológico. Me refiero a que no te da la bienvenida a la salvación, porque eso solamente a través de Cristo. Te da la bienvenida como a formar parte de su cuerpo, además de ser el testimonio público de que uno obviamente está dejando la vida atrás. Y eso explica o nos da una explicación de por qué el ladrón en la cruz, aunque no haya sido bautizado, pudo ser salvo, porque la salvación es solamente asunto de Cristo. Y por eso también nosotros como evangélicos creemos que aunque el niño no muera bautizado, o sea, muera no bautizado, si está en los planes de Dios salvar a ese bebé, lo va a hacer igual. En cambio, para la Iglesia Católica es distinto porque es un asunto netamente salvatorio. Si no te bautizaste, jodiste. Y si te bautizaste, para ellos todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Todos salvos. Eso. Y lo otro que es importante, yo estoy como 100% de acuerdo con la visión o con lo que se plantea hoy día del bautismo y es por eso que yo también me quise bautizar siendo adulta o ya como con plena conciencia. Para mí eso era importante. Pero igual quizás sería importante hablar un poco, porque como nosotros vamos a otra iglesia, una iglesia que bautiza niños, entender un poco por qué lo hacen también, como quizás sería bueno plantearlo, dejarlo ahí. Po. Y lo hacen, ¿cierto? Esto va a ser súper superficial la explicación que voy a dar porque no es mi área, no es mi nada, pero lo hacen bajo el concepto de que son hijos del pacto. De sí. alguna manera hacen la similitud, ¿cierto?, con la circuncisión, que era una manifestación del pacto, que podía ser, ¿cierto?, que ese niño circuncidado después se apartara del Señor, o sea, de Dios, ¿se entiende, verdad? Siguiera a otros dioses, negara a su pueblo, pero se le circuncidaba porque era hijo del pacto. Entonces, en nuestra iglesia, sobre todo en las iglesias como más de estilo reformada tradicional, como la presbiteriana y la anglicana, la metodista igual que nace de la anglicana, se bautiza a los niños pensando en eso, en que como yo cristiana tengo un hijo, yo ese hijo lo tomo y lo hago parte de este pacto que el Señor hizo conmigo en el fondo. ¿Ya? Ahora es como para dejarlo ahí en la mesa nomás. Claro, No, claro, que eso no tiene. en mi caso particular, yo no vengo a defenderlo, sino como Claro, solo sí. No, está bien que lo plantees porque para son dejar. realidades que uno se encuentra, pero eso no tiene fundamento en la escritura. ¿Sí? No tiene, Claro, o sea, no. Son, por eso que, imagínense lo que pensaban los fariseos, por ejemplo, el otro día. Bueno, yo soy podcaster, llevo hace 11 años trabajando en las redes sociales y, y el otro día estoy estudiando el Evangelio de Juan, voy en el capítulo 5 y me tocó tratar el tema sobre la persona que el Señor sanó en el estanque de Bethesda, en un día sábado, que era un paralítico y llevaba 38 años enfermo. Fíjese que lo que interpretaron los fariseos en ese momento,
Lo único que le importó es que ese paralítico que había sido sanado había cargado su camilla en día sábado. Por lo tanto, era necesario identificar a quién le había dado la instrucción de cargar esa camilla el día sábado, y porque ese, según la ley, debía ser lapidado. ¿Me entiendes? O sea, ellos usando parte de la escritura, transformaron un acto hermoso que hizo el Señor, que lo hizo a propósito el día sábado, para que entendieran el sábado, y usando la escritura, la tergiversaron para su propia conveniencia. Entonces, es importante que todas esas cosas que tú ves y que nosotros vemos en otras iglesias, yo hay cosas, por ejemplo, que la congregación donde yo voy estoy totalmente en desacuerdo. O sea, no me las trago. Yo voy ahí, pero no me las trago. O sea, no estoy de acuerdo con lo que se hace, con lo que se plantea. Pero sé que no voy a encontrar tampoco una congregación perfecta en todo sentido. Y esto, en estos temas como conflictivos, como tú muy bien mencionas, Francisca, vamos a encontrarnos con iglesias que plantean una interpretación, que sacan de por aquí, sacan de por allá, para poderle dar una forma a la idea que ellos tienen. Pero en realidad está claro, o sea, el Señor fue claro en los textos que yo le dije, en Marcos 16:16, Mateo 28:19, en donde el mismo Señor habló. Entonces, no es el pastor o el intérprete de esa congregación al cual debemos escuchar, sino a la Escritura. O sea, siempre cualquier cosa que a nosotros nos parezca extraño, que yo dijera que a usted le parece extraño, usted tiene que ir a la Escritura. Y la Escritura es la que nos va a guiar. Siempre la Escritura, la Escritura. Eso es lo que Lutero fue una de las tesis, de los valores importantes, la 95 tesis que hizo en la iglesia, que tiene un nombre bien extraño, ahí en Austria, en Alemania, y que es solo Escritura, solo Escritura. Es importante que la Escritura sea la que nos responda a nuestras dudas. Y claro, y si nos encontramos de pronto con alguna idea en un lado, otra idea en otro, bueno, habrá que estudiar a qué se refiere uno, a qué se refiere otro, pero qué rico que nosotros sepamos eso, que la escritura es la que nos dirige. La Pauli puede decir algo equivocado, yo puedo decir algo equivocado, tú misma, Francisca, puede decir algo equivocado. Lo importante es que cada uno de nosotros sepa que la escritura es la que manda. La escritura es la que manda. La escritura. La escritura. Em, ¿Sí? bueno, cuando hablamos la vez pasada con Lucía sobre el tema, quedamos en que averiguáramos un poco más, porque se sabía que existían distintas posturas frente a esto del bautismo de adulto o de niños. Conversé con Javier, que es miembro de nuestra iglesia, que ha hecho estudios pastorales. No tengo claro cuál es su estatus en este minuto, pero él hace sermones y tiene realizado estudios. Entonces, me explicó lo que acaba de decir la Fran. Para nuestra iglesia existen dos sacramentos, la Santa Cena y el bautismo. Y el bautismo tiene que ver con, como dijo Fran también, hacer parte a los niños del pacto y de la alianza, y se basó en esta figura de la circuncisión. Entonces, yo lo entendí así, o sea, me pareció una explicación adecuada, y no sé si en tu iglesia, pero en nuestra iglesia está la figura de la confirmación, que viene un poco a hacer quienes nos confirmamos, que hacemos nuestra voto de arrepentimiento, de aceptación a Dios ya de manera consciente. No sé si eso se asemeja al bautismo, porque como tú bien dices, vemos la palabra y vemos que las iglesias lo hacen de distinta manera, con distintas personas, en distintas circunstancias, pero todo basado en esto. Entonces, no sé qué opinas sobre la confirmación, porque ahí encuadra, digamos, nuestra iglesia este asunto de la conciencia al momento de recibir este sacramento. Importante que la confirmación no es algo bíblico, no aparece en ninguna parte de la Escritura, ¿ya? No, es una teología inventada, ¿ya?
no hay un texto bíblico en donde me pueda decir que, por ejemplo, el apóstol Pablo fue llevado un día a cierto lugar para ser confirmado en su fe. No dice nada de que ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos, usted tiene que basarse ahí en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya algo atrás de la ley. Entonces, no hay ningún texto que hable de eso. Entonces, todo eso es teología interpretativa o que deducciones humanas de algo que no es. Entonces, siempre usted vuelva a su Biblia, abra su Biblia. ¿Dónde sale esto? A ver, ¿dónde sale esto de confirmarse? ¿Dónde sale esto de este sacramento? Mire, el Señor Jesús dejó solo una sola cosa, que es la cena del Señor. Ese es el único elemento que el Señor dejó para que le recordáramos a Él. Entonces, todo lo otro que nos han enseñado. A mí, por ejemplo, como le explicaba, mi mamá alegaba porque me habían bautizado cuando niño. Y ella, porque la iglesia seguramente en donde ella fue, la convenció el pastor de que eso era legítimo. Ahora, yo en la iglesia, por ejemplo, donde yo voy, a los niños se les hace una cosa que se llama la presentación de niños. Y es el nombre que tiene. A ver, ¿en qué consiste esto? Consiste en que llevan a un niño y lo llevan delante de toda la congregación y van ahí testigos de todo esto, va el papá, la mamá, y presentan el niño como a Dios. Un poco tomando el texto del Señor cuando dijo, dejad los niños que vengan a mí y no se lo impidáis porque de los tales el reino del cielo, aunque él estaba tratando de decir otra cosa también porque estaba hablando de nosotros hacernos como niños y recibir como niños la palabra de Dios de tal manera que no nos pusiéramos como adultos, medios negativos, medios reacios a recibir el Evangelio que era tan nuevo para ellos. Entonces, claro, y lo que hacen es una actividad, mira, que al final se transforma en una rica once, en una rica cena de amigos, familiares que llevan al cabro chico que no tiene idea, pero igual lo llevan y hacen esta presentación, pero el pastor lo que hace una oración por eso, compromete a los padres, le dice, yo me comprometo, tiene que ser el papá, a criar a mi hijo en el temor de Dios, bla, 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 bla. Y la madre también, ¿estoy de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Y hay unos dos testigos también que ponen al lado y que el testigo dice, usted se compromete a que si el niño se desvía o si los padres no quieren, rompen esta promesa, usted va a estar ahí para guiar al niño. Y todo un procedimiento que se le llama la presentación. En ningún momento hay esparcimiento de agua, en ningún momento hay nada, porque claramente el niño no tiene ni fe, ni creencia, ni arrepentimiento, ni nada, ninguna de esas cosas que el Señor dijo. Recuerden ustedes lo que dijo el Señor. El que cree y fuera bautizado, ¿eh? Será salvo, ¿ya? Y el que no cree ha sido condenado. Habla de una creencia. Entonces, ahí tampoco, en la iglesia se hace ese tema un poco tal vez porque igual la iglesia evangélica igual salió de la iglesia católica, entonces un poco yo creo que puede ser, estoy imaginando que como rememorando lo que hacía la iglesia católica que bautizaba una guagua, a lo mejor ellos ya dijeron, no, agua no la podemos bautizar porque en realidad no es bautismo, pero presentémosla y así para que los papás queden contentos, que presentan a su hijo, para que no le pase nada malo, para que Dios los proteja, para que estén bajo la cobertura de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se hace, por ejemplo, en la congregación, pero así no hay tampoco ningún texto bíblico que habla que hay que hacer eso. Todas esas han sido diferentes interpretaciones. Por eso yo le digo, vuelvan a la escritura, vuelvan a la escritura. Cualquier cosa. Si la iglesia le dice, los sacramentos son esto, esto, otro, ya. ¿Dónde dice la escritura? La escritura. No lo que dijo el Papa tanto. La escritura. La escritura. ¿Qué es lo que dice la escritura? Si alguien me dice en la iglesia tenemos que dar 3 glorias a Dios cada vez que, no sé, vamos a despedir la reunión. Ya. ¿Y usted por qué no lo hace? No, porque no lo quiero hacer. Ya. Y muéstrame la escritura donde dice eso. No dice en ninguna parte. Es un reglamento de la iglesia. Entonces, yo soy libre, como yo sigo la escritura, soy libre de no seguir lo que hace la otra congregación, o sea, la congregación entera. Usted es libre de estar, por ejemplo, en una iglesia donde usted, de acuerdo a la escritura, no está de acuerdo, o sea, no tiene sustento, no tiene sustento.
Hace años atrás yo conocí una paciente y se llamaba la señora María, tenía como 80 años, bueno, hace poco, bueno, hace como 3 años atrás la fui a ver, todavía estaba viva, tenía como 88, y todavía algo me reconoció que yo era el médico de ella, pero ella es católica, toda la vida católica, y ella decía, todo el tiempo me dijo, ella decía lo siguiente, decía, mis hermanas evangélicas dicen que yo parezco más evangélica que católica, que yo debiera irme a la iglesia evangélica. Y yo le digo, el sacerdote acá de Chihuayante me decía, María, cuando ella empezaba a decirle, mire, ¿por qué le prenden vela a esos monos? Le decía ella. Ay, María, ¿por qué le dan plata a esos monos? Entonces ella le decía, María, María, le decía, no me venga a revolver el gallinero, por favor, María, tú sabes. Ya, pero ¿para qué hace eso? Entonces, ella me decía, mi hermana es evangélica, me dicen que yo estoy en el sitio equivocado, pero yo creo que el Señor me tiene en el sitio correcto, porque si yo no estuviera aquí, muchas de estas estarían prendiéndole vela a esos monos de yeso. Pero yo le digo, hermana, pero ¿cómo se le ocurre estarle prendiendo vela a este mono de yeso? Usted tiene que confiar en el Señor, tiene que orarle al Señor. Y esto se resuelve en el nombre de Jesús, no en el... Y ella me decía, yo no me voy a ir nunca de la Iglesia Católica. Ese era su planteamiento. Las otras hermanas le decían, oye, pero usted está, ¿por qué está metida ahí si usted entiende la escritura de otra manera? Así, no. Decía, yo estoy puesto aquí porque yo tengo que ser luz en medio de tanta oscuridad. Bueno, entre que me imagino el sacerdote la amaba y la odiaba también, porque igual en la iglesia donde yo voy, que es una iglesia evangélica, me pasa lo mismo. El pastor como entre que me quiere y me odia. Cuando yo les planteo por qué hacen determinadas cosas. No corresponde, no es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y bueno, ahí estoy. Y me imagino que yo tengo un montón de faltas y fallas todavía que no comprendo. Y todos somos así. Lo importante es que logró eso. Creamos que Jesús es nuestro Señor, Jesús es Dios manifestado en carne, Jesús vino a nosotros a salvarnos, a darnos vida eterna. Él murió por nuestros pecados. Él debe ser el Señor de nuestra vida. A Él debemos obediencia, debemos seguir las Escrituras, debemos guiarnos por ella y seguir los planes de Dios que aparecen, sobre todo en el Nuevo Testamento, cómo debe funcionar la iglesia. Y vamos a encontrarnos con un montón de dificultades que de repente tú vayas a pensar una cosa, yo voy a pensar otra, y de acuerdo a esto, pero lo importante es que lo grueso del asunto, entendamos esto, que Jesús es nuestro Dios, nuestro Salvador, que no hay otro mediador, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que no es que yo cuando me muera no me van a prender velita y van a decir, ay, te clamamos San Ruby, que nos haga un milagro. ¿Qué San Ruby? Yo ni voy a escuchar nada porque están muertos, ¿no? Y voy a estar en otro sitio probablemente, ¿ya? Entonces, es importante que tenemos un solo mediador que es entre Dios y los hombres, que es Jesús. Jesús es uno solo, es un Dios. No hay más que uno. Y a Él debemos seguir. Entonces, siempre cuando tengan alguna dificultad con la Escritura, con cualquier cosa, con algo que le propongan, usted vuelva a la Escritura. Ahí tiene su Biblia. Y nosotros tenemos una tremenda garantía. Imagínense en el siglo I, en el siglo II, no había Biblia. La gente, ¿cuánta gente se desvió? Porque venía alguien, un compadre, así yo, venía alguien y decía, no, la cuestión es de esta manera. Nosotros somos bendecidos porque tenemos la Escritura, podemos ir a la Escritura y decir, ya, aquí está la verdad. Lo que él está diciendo no está correcto. ¿Mm? Y ojo, que esto de la fe y de la espiritualidad, nunca pierdan de vista esto. La mala espiritualidad viene mezclada con buena espiritualidad. Un día escuchaba recién ayer de alguien que se vio enfrentado a un problema y que, pero yo se lo voy a plantear de la siguiente manera. Si yo estuviera aquí comiéndome esta galleta y ahora me dijeran que lo que hay adentro de la galleta es 90% chocolate, no, 99% chocolate y 99 y 1% caca de burro. ¿Me la como o no me la como? Yo creo que no me la como, ¿no es cierto? Bueno, Llorando. la escritura es así. La escritura tenemos que tratar de, porque puede venir alguien que va a venir y nos va a presentar escritura, pero a su vez le van a poner caca a la escritura. Y ahí se va a transformar en algo desagradable y nocivo y nos vamos a enfermar. Pero si nosotros tenemos la pureza de que esto es chocolate 100%,
que es escritura 100%, la posibilidad de que esto no haga bien es mucho mejor. Pero si ahí viene escritura mezclada con información humana, con inventos humanos, es probable que lo que nos vamos a comer, yo voy a terminar en el water, ahí, con un dolorcito de guata. Entonces, siempre la escritura, fundamentense en eso. Dios le ha dado a ustedes sabiduría y Espíritu Santo. El espíritu que Dios le ha dado, los ha capacitado Dios. Si usted es una persona que sirve a Dios y que está arrepentida y que recibió el proceso de salvación y todo, usted no está solo. Si usted está bien alineado con Dios, va a poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y lo falso. Pero aún así, puede que nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque igual le ponemos carne nosotros. Igual le ponemos información falsa. Igual le ponemos costumbre. Igual le ponemos otras cosas. Finalmente, para terminar esto, yo le quiero decir que esto es tan peligroso, pero es bueno leer de repente otras cosas. Pero a mí me pasa, por ejemplo, cuando voy escucho un sermón, y yo, antes que llegáramos al Evangelio con Lucía, nosotros estuvimos en el multinivel Amway, ¿ya? Y resulta que ahí nos enseñaron, teníamos que leer libros de desarrollo personal. Yo me leí como 30 libros de desarrollo personal. 30. Hermanos, yo me doy cuenta inmediatamente, después de haber leído como 30 libros de desarrollo personal, cuando un sermón está mezclado con el poder de la mente, el rinoceronte, el que tú puedes, el que tú vas a salir adelante, en que Dios te... Me doy cuenta inmediatamente. Sé que ahí no hay escritura. Mire, yo le insto a ustedes a leer la escritura. Lean la escritura. Se demoren un año. Van a quedar enredados igual que nosotros. Pero por lo menos van a saber algo. Si ustedes leen la escritura, nadie le va a poner... Mira, yo no me sé la escritura completa, pero yo la he leído varias veces, pero yo sé lo que no sale en la escritura. Si tú me preguntas, ¿dónde dice tal parte de la escritura? Lo más probable es que no vas a responder. Pero si usted me dice, como la escritura dice, Dios ama ama al pecador y odia al pecado, no, la escritura no dice eso. ¿Ya? Si usted me dice, no, como dice la escritura, si tú no vas al monte, si el monte no viene a ti, tú vas al monte, no, eso no dice la escritura. ¿Ya? Claro, entonces es importante que usted lea la escritura. ¿Por qué? Porque así, cuando alguien venga por ejemplo, yo con certeza, yo le digo, eso no sale de la escritura. Por ejemplo, los sacramentos, no, eso no sale de la escritura. Seguro, 100%. Confirmación, no, eso no sale de la escritura. Bautismo de niños, no, no sale de la escritura. ¿Entiendes? Ahora, que yo pueda explicar eso, claro, a lo mejor me va a costar un poco porque igual no es fácil, ¿no es cierto? Es difícil. Pero si usted me dice, si en la iglesia me dijeran presentación de niños, no, eso no sale en la escritura. Dar tres gloria a Dios, no. Mandar saludos de una iglesia a otra con tres gloria a Dios, no, eso no sale en la escritura. ¿Entiendes? Sé claramente lo que no sale en la escritura. Así que yo le insto a leer la escritura. Mira, hemos leído tantos libros. Yo me leí el poema El Miocide, el Quijote de la Mancha, yo me lo leí ese así de grueso, para sacarme un 7. ¿Y cómo no nos podemos leer la escritura? Entonces así nadie le va a venir. Va a venir alguien de una congregación y le va a decir, mira, dice tal cosa. No, eso no sale la escritura. No sale. No sé dónde de repente, bueno, ahora es re fácil con la internet que uno dice, yo me acuerdo de algunas palabras de repente, por ejemplo, ya... bautizándolo en el nombre del Padre, ya, yo me acuerdo de la palabra bautizándolo, entonces uno busca bautizándolo, ¡pum! Y te salen en todas partes donde dice bautizándolo. Entonces ahí voy a llegar yo a Mateo 28, 19. No porque yo me sepa Mateo 28, 19, porque lo busco. Entonces, eso es importante. Ya, hermanos. Así, importante que tengan claro este tema, súper valioso. Yo sé que a algunos les puede sacar roncha porque no lo han aprendido de esta manera, pero tengan por seguridad que esto es escritura. Escritura. Yo no le he hablado nada que no sea escritura. Solamente escritura. Si alguna cosa le parece a usted que mencioné fuera de la escritura, yo le animo a que usted revise su propia escritura y vea que lo que le he hablado es pura escritura. ¿Ya? No me voy a pronunciar, por ejemplo, yo le hablé del rociamiento, de si inmersión, rozamiento. Bueno, no, la escritura no dice que sea rociamiento. Tampoco dice específicamente que haya que meterlo hasta la nariz, todo
pero claramente cuando, por ejemplo, el eunuco es bautizado por Felipe, dice que bajaron a cierta agua, dice, bajaron a cierta agua. Entonces, ese bajaron a cierta agua, entonces muchos interpretan que significa que fue una inmersión. ¿Ya? Pero Claro. bueno, hay varias interpretaciones. Entonces, todo véalo por eso. ¿Ya? Sí, Pero la palabra bautismo significa sumergir. eso, claro, también, por supuesto. Exacto, la palabra bautismo significa inmersión, sumergir o colocar debajo de. Por lo Claro, tanto, se subentiende que es sumergido en el agua. claro, Y además, cuando Jesucristo lo bautiza, Juan el Bautista, él dice que se levantó de las aguas. O sea, él se levantó, por lo tanto, no se levantó de que el agua le llegaba hasta los pies, sino que ni tampoco de un agua que le venía de arriba. Está claro que Jesucristo también fue sumergido en el agua. claro. Y Claro. también dice la Escritura que, por ejemplo, estaba bautizando Juan, el Bautista, y al mismo tiempo Jesús y sus discípulos, en donde había muchas aguas, muchas aguas, muchas aguas. Entonces alguien decía, interpretaba, decía, si la Escritura dice que donde estaban bautizando ellos había muchas aguas, no iba a ser para mojarle los pies, pues, ¿eh? Sino era para realmente sumergirlos. Claro. Oye, Bueno, déjame ampliar un poquitito eso. En el capítulo 3 de Mateo que estamos viendo ahora, en el versículo 16 me parece, no tengo muy buena luz aquí, pero dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Entonces, se entiende que no estaba sentado y que le tiraron un poquito de agua. bueno, ha sido le agradezco primero que nada a todos ustedes por haberme invitado. Esto lo que yo he hecho hoy día, eh, tú sabes que me invitaste hace como un poco rato atrás a hacerlo, y este es conocimiento acumulado de mi vida como creyente. No he hecho un estudio acucioso, súper teológico, sino le he presentado versículos claves que usted tiene que saberse. El que cree y sea bautizado será salvo, más el que no cree será condenado. Marcos 6:6. Y Mateo 28:19, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, hermanos, eso. Bueno, eso lo quería Muchas comentar. gracias. Muchas gracias.